Bienvenidos a la parte del conversatorio de nuestro seminario Cerrando Brechas en Lectura, Lecciones e Interrogantes. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas presentaciones, diversas presentaciones, sobre el contexto nacional y el problema de la lectura en Chile. Sabemos que es un problema que arrastramos por años, desde los inicios, ¿no es cierto?, del sistema educacional. No hemos logrado que todos los niños del sistema educacional logren leer de manera comprensiva, ¿no es cierto?, que disfruten de la lectura y que lean de acuerdo a su nivel. Por lo tanto, esto lo vimos exacerbado con la pandemia, vimos algunos datos en las presentaciones del efecto de la pandemia en las habilidades lectoras, no tanto en Chile, sino que también en Estados Unidos, y sabemos que causó un estrago en diversas partes del mundo también. Y luego escuchamos una presentación de Susana y Kathy del National Student Support Accelerator, que es este centro, ¿no es cierto?, de la Universidad de Stanford que está en Estados Unidos trabajando para cerrar las brechas de lectura a través de las tutorías. Entonces ahora se nos suman al panel de conversación Joaquín y Francisca con miradas más locales, desde el Ministerio de Educación y también desde una fundación que se dedica a trabajar con tutorías. Quiero partir el conversatorio preguntándole a Joaquín, que nos cuente un poco cuál es la mirada del Ministerio, qué se está haciendo a nivel de Ministerio con el tema de las brechas de lectura y las tutorías. Sí. Bueno, muchas gracias Carolina Pelusa, a la Universidad de los Andes, a Por un Chile que lee. Un saludo a los asistentes, a Valtencir Méndez, jefe de Educación de UNESCO también, y a todos quienes nos escuchan en la transmisión online. Y muy agradecido de Susana, de quien aprendí mucho en esta clase magistral previa. Como Ministerio de Educación hemos abordado de forma prioritaria el desafío de la aceleración de aprendizajes y de la lectura en particular. Y diría que lo hemos abordado desde distintos ámbitos, uno de estrategias universales, con un prisma que busca promover una experiencia de aprendizaje auténtico para promover que los estudiantes aprendan, lo pasen bien, disfruten, conectándose con el desafío del aprendizaje con el mundo, con su entorno, con su realidad. Y eso lo hacemos en una primera parte desde el ámbito curricular, primero una priorización curricular desde la pandemia que invitó a poner foco, y luego también nosotros como Ministerio presentamos una propuesta de actualización curricular que ha estado en una consulta pública muy participativa y que hacemos ajustes para luego entregar al Consejo Nacional de Educación y buscar su aprobación, donde pone un foco prioritario en la lectura y pone también ese foco en la enseñanza de la lectura desde distintas asignaturas. Cuando aprendemos a resolver un problema matemática, también aprendemos o podemos aprender a leer, a escribir, a comunicarnos. Y es una forma en la cual estamos trabajándolo de forma integral. Y junto con eso tenemos distintos dispositivos más concretos que están hoy día a disposición, y uno parte por el diagnóstico de aprendizajes. Y en eso, además de tener una prueba estandarizada, que es el CIMSE, tenemos el diagnóstico integral de aprendizajes, que se aplica en los distintos niveles del sistema educativo, y el de lectura tiene una aplicación que, siendo voluntario, del 97%. Pero además creamos un complemento, que es el diagnóstico integral de aprendizaje y reactivación en la lectura, que es para poder identificar dónde están esas brechas de los estudiantes que ni siquiera pueden responder la prueba muchas veces, de segundo a cuarto básico. Y eso nos permite identificar, bueno, ¿por qué no sabe leer un estudiante? Y ver si hay un problema más de codificación, fluidez, conciencia fonológica. Y con eso luego entregamos un set de herramientas digitales que orienta, de acuerdo al desafío del estudiante, de acuerdo al diagnóstico, qué es lo que puede hacer un docente. Y de prácticas esenciales para abordar ese desafío que se identifica con las brechas que muestra el diagnóstico. Entonces, tenemos un elemento universal que hemos puesto harto foco, que es el currículum, de cómo se adecúan los desafíos. Tenemos una evaluación muy valiosa y también tenemos programas de apoyo que van desde formación docente. La formación docente se adaptó en Chile post-pandemia, con foco en distintos ámbitos, uno de ellos en lectura, con cursos que son algunos presenciales, online, de acceso limitado, y otros también autoinstruccionales abiertos, universales, con un alto interés. Tenemos estos recursos que mencionábamos que
tienen millones de visitas de docentes que acceden a estos recursos. Y tenemos apoyos focalizados también, como las tutorías, que imagino que vamos a seguir profundizando después, y otros apoyos más de acompañamiento específico en escuelas de niveles más descendidos, donde destaco el acompañamiento que hace la estrategia LEC para aprender, que acompaña a establecimientos con más niveles críticos, desde prácticas esenciales basadas en evidencia, para apoyar la labor docente en la enseñanza de la lectura a través de distintas asignaturas. Muchas gracias, Joaquín. Una de las cosas que hemos tenido oportunidad de conversar es cómo conceptualizamos la lectura. La lectura, hablábamos también en el café, es algo que nos une a todos, ¿verdad? Es algo que todos, creo, podemos estar de acuerdo que es algo central, importante, una habilidad a trabajar en el sistema educacional que es la clave para el desarrollo de los estudiantes y el desarrollo humano en general, para el avance, tanto para la seguridad social como para tantas otras cosas más. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que tener ciudadanos que puedan leer de manera comprensiva. Pero muchas veces se polariza, ¿no es cierto? Y se habla de, no, es que yo enseño este método, este otro, o se habla de, en Estados Unidos han tenido las reading wars, que son las guerras de la lectura, ¿no es cierto?, con miradas de repente polarizadas. Y comentamos justamente que acá en Chile, afortunadamente, tenemos una mirada bastante común, bastante anclada en evidencia. Quería preguntarle a Pelusa, desde la perspectiva de la investigación, ¿cómo ves tú la problematización de la lectura y cuáles son los desafíos que tenemos conceptualmente hablando cuando nos enfrentamos a trabajar la lectura? Bueno, yo creo que como en la mayoría de los países tenemos esos desafíos que tienen que ver con las conceptualizaciones, que son importantes. Tenemos una tradición de enseñanza de la lectura con algunos resultados interesantes y positivos. Yo creo que el gran desafío para nosotros es construir el continuo de la lectura hasta la vida adulta. No me quiero quedar solo como el egreso del colegio, porque también se suele asociar el dejar de leer en la vida adulta justamente porque uno lo ve como esa actividad impositiva de la vida escolar. Yo creo que tenemos que transformar un poco las experiencias de lectura en la escuela para que sean efectivamente formadoras de un hábito de vida que se mantenga a lo largo de la vida adulta. Nos pasa mucho a nosotros los chilenos que dejamos de leer. ¿Por qué? Porque leímos en el colegio porque era obligatorio. ¿Cómo transformar esa mirada para entender que en el fondo el foco de la lectura es hacerte mejor persona, es crecer en tu humanidad, es permitirte funcionar mejor en la realidad de la sociedad? Y para eso, en el fondo, como tú bien decías en tu presentación, no basta con aprender a leer, sino que hay que ejercitar la lectura a lo largo de la vida, hay que ir ganando en esas habilidades que uno desarrolla hasta que se muere en el fondo, que es con el vocabulario, la comprensión, el conocimiento del mundo. Hoy en día se sabe que las ganancias de lectura tienen mucho que ver con el conocimiento conceptual que vamos acumulando. Es decir, si yo me enfrento a un texto que habla sobre dinosaurios y yo no sé mucho de dinosaurios, probablemente esa falta de conocimiento va a ser obstaculizante para mí, para poder ampliar mi conocimiento y para poder entender mejor aquello que yo leo. A su vez, el hecho de leer sobre un determinado tema agranda el espectro de mi conocimiento y de mi vocabulario en general. Entonces, también es importante como tener esa mirada como más a largo plazo. Yo creo que a veces nos pasa, por lo menos en Chile, que estamos como angustiados porque no se avanza con fluidez, porque no se avanza con decodificación. Eso se puede arreglar con un buen programa. Yo creo que hay muchos programas que sí lo logran y hemos visto en Chile evidencia de bastantes buenos resultados en cuanto a lo que es, digamos, la automaticidad de estas habilidades fundantes, que como fundantes son muy importantes, pero no hay que perder el objetivo de nuestra meta final, que es ser buenos comprendedores. No existe la palabra comprendedores en español, good comprehenders, o sea, que realmente podamos construir significado a partir de lo que leemos, porque eso es lo que realmente nos va a hacer avanzar en progreso, como sociedad, relacionarnos mejor, crecer culturalmente. Gracias, Pelusa. Y justamente uno de los que está haciendo algo al respecto, ¿no es cierto?, es la Fundación Conectado Aprendo. Francisca, cuéntanos un poquitito lo que hacen ustedes y el alcance que han tenido. Bueno, nosotros comenzamos en 2020, abril del 2020, apenas se cerraron las escuelas, muy movidas e inquietas por esta realidad que temíamos que agudizara muchísimo más las brechas de aprendizaje. Y recurrimos a algo que teníamos a la mano, que eran básicamente contactos, personas que conocíamos, que podíamos vincular uno a uno con niños
de sectores vulnerables de nuestro país para que los acompañaran en ese proceso de nivelación al menos. Con el pasar del tiempo y muy iluminadas por la evidencia que personas como Susana o Miquela Carlana y muchas así que hemos seguido desde acá, desde este rincón del mundo han levantado, hemos transformado todo esto que era pura intuición en un programa muy estructurado de 16 sesiones de tutoría en 2 meses, con foco en las habilidades fundantes de la lectura, pero también de las matemáticas. Ya nosotros, en el fondo, creemos que esos aprendizajes fundantes son también la piedra angular de trayectorias educativas de ciudadanos con conciencia, capaces de tomar decisiones. Y algo novedoso en este camino es que, si bien comenzamos con puros tutores voluntarios, de algún modo esto afectaba cierta como calidad o poder garantizar mínimos establecidos, mínimos estándares para nuestros niños, así que nos empezamos a acercar a las universidades y a promover que las tutorías fueran impartidas por estudiantes universitarios que participaban de ramos y que tenían créditos asociados. Entonces es muy lindo ver que tenemos, no sé, Universidad de los Andes, Universidad Católica, varias otras universidades trabajando con nosotros, que este año hemos conformado más de 2.000 duplas gracias a esta alianza, en el fondo de un niño, un tutor, y que los tutores también están no solo realizando estas tutorías, sino que también están estudiando el problema público. Y finalmente algo que agregar es que, claro, cuando hablamos de rezago, de brecha, está como una experiencia negativa a la base. Y son niños que han tenido una experiencia negativa, que están en tercero básico, en cuarto básico, que no saben sumar, que eso ha afectado su asistencia a la escuela, su autoestima, su motivación escolar. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta que con estos vínculos, con este otro que está al otro lado de la pantalla, esta experiencia negativa se transforma en una experiencia que llena de sentido, que llena de gozo, que le enseña a los niños, que les muestra su propia capacidad de aprender, que hace que crean en ello y que finalmente se enamoren. Y eso es una habilidad, un espíritu que es transferible finalmente a toda la vida. Entonces es muy transformador ver este programa de tutoría de alto impacto, que no solo remedian la brecha específica en lectura, sino que transforman experiencias de aprendizaje en experiencias de resiliencia, que pueden ser extrapoladas a otras áreas de la realidad, de la vida. Y por último, que tanto bien nos hace a nuestro país porque aporta sobre todo a la cohesión social, que yo creo que es algo que también la educación tiene mucho eso, de capital cultural, ¿o no? De encontrarnos unos con otros, de modelar conducta. Y es precioso ver cuando a final del semestre hacemos las graduaciones y los estudiantes van a su graduación a una universidad para recibir su diploma de egresado de la mano de su tutor. Y un tutor que no es el profesor, que no es como un inalcanzable, sino que es un otro como yo puedo ser. Así que es muy, bueno, el alcance, perdón, estamos en 460 colegios en Chile, en más de 150 comunas a lo largo de todo el país, y desde abril de 2020 a la fecha hemos conformado más de 8.000 duplas. Muchas gracias, Ahí. Muchas gracias, Francisca, y felicitaciones, porque realmente es un trabajo muy impresionante el que están llevando a cabo y sin duda que contribuye tremendamente a cerrar justamente este problema de lectura que tenemos en nuestro país. Y en esa línea me paso ahora a Susana. Me encantaría que nos pudieras contar, y te voy a hacer repetir un poquitito lo que contaste antes, pero para nuestro público de MOL TV, que nos puedas resumir muy brevemente qué es lo que hace el centro, ¿no es cierto?, el National Student Support Accelerator, y cuáles son los principales hallazgos o aquellos que te parezcan más relevantes de los estudios sobre tutorías desde la mirada internacional. Yes, thank you. Sí, muy bien, muchas gracias. Tuve que esperar un poquito para la interpretación. Muchas gracias por recibirme. Les pido disculpas por hablar en inglés.
Yo comencé algo con Kathy Beinhand que se llama National Student Support Accelerator y no realizamos ningún tipo de tutoría. Nuestro objetivo es tratar de ayudar a los distritos y las escuelas a proveer este tipo de apoyo para los estudiantes. Y esto surgió de la pandemia, al igual que muchos de los elementos de los que estamos hablando acá, cuando vimos que los estudiantes volvían al colegio, escuela, sin haber aprendido. En particular, en la lectura temprana, muchos de los estudiantes de primer año o de primero no habían tenido su primer año, realmente perdieron todo eso. Entonces queríamos descifrar cómo, bueno, en primer lugar, cuál era el mejor enfoque que podíamos tomar con esto. Y uno no se demora mucho en ir a la literatura de investigación y darse cuenta que esta atención individualizada de un adulto que es coherente, realmente enfocada en lo que tiene que aprender el estudiante, es el único enfoque que realmente sabemos que acelera el aprendizaje estudiantil y realmente puede hacer que los estudiantes que están un poco retrasados estén nivelados. Y por eso diseñamos esta organización, para tratar de entregar todo eso a los estudiantes lo más posible. Obviamente lo que ha surgido de esto con el tiempo es que esto no es solamente algo de la pandemia, sino que había muchos estudiantes que necesitaban esto desde antes. Y si es que observamos cómo hemos diseñado las escuelas, por lo menos en Estados Unidos, diseñamos un docente con 30 estudiantes, donde cada aula es del mismo tamaño. Y eso es un trabajo muy difícil para un profesor, si es que esperamos que ellos entreguen el tipo de apoyo que un tutor puede hacer para cada estudiante en el aula. Por ende, tenemos que realmente cambiar lo que sucede en las escuelas si es que queremos entregar. Y si es que hacen lo que la NSSA hace es crear herramientas, materiales para todas las partes que toman decisiones, los directores, los superintendentes, los líderes del colegio, los docentes, que pueden afectar lo que obtienen los estudiantes y luego involucrarlos, hacerlos participar con todos estos materiales basados en la investigación para que se sientan apoyados en realizar todos estos cambios que quieren hacer muchos. Y mientras lo hacen, investigamos más aún para tratar de descifrar dónde está funcionando, dónde no, para poder utilizar todo esto como puntos de soporte para cómo podemos hacer todo bien. Y teníamos desafíos, dónde tenemos desafíos, cómo podemos abordar los desafíos que tienen las personas para que sea más fácil que otras personas también trabajen sobre eso. Y si es que hay algunos modelos que sean más fáciles de escalar o de los que tenemos antes o más rentables, como la tutoría en línea o conexiones con las universidades locales que hagan que el proceso sea mejor, ¿no? Y más fluido. En el proceso hemos trabajado con diferentes escuelas en Estados Unidos, con distritos escolares, con estados, con el gobierno federal, pero también hemos estado trabajando de manera internacional también. Y creo que esto es una pregunta con las que tienen conflictos o desafíos en el mundo al respecto, ¿no? ¿Cómo llegamos a los estudiantes con el apoyo que necesitan para construir sistemas educacionales que nos permitan apoyar, ¿no? Hay algunas cosas que ustedes ya mencionaron, pero hay que tener este material curricular y llegar, ¿no? Esto es muy importante. Tener pruebas de que podemos hacer esto es también muy importante. Las conexiones universitarias con universidades también. Y creo que lo que hemos estado haciendo en Estados Unidos podría ser postulado o aplicar a mucho del trabajo que se está realizando acá también. Gracias, Susana. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Susana. Volviendo un poco a la mirada local, quiero preguntarle a Joaquín, ¿qué interrogantes te planteas como encargado de reactivación, ¿no es cierto?, del aprendizaje post-pandemia? ¿Qué interrogantes, qué desafíos ves tú para poder implementar un programa de tutoría a mayor escala? Sí. Bueno, ha sido, como dice el título del seminario, un espacio de lecciones. Hemos aprendido mucho y también nos estamos haciendo muchas preguntas acá con el equipo del ministerio. Y nosotros partimos con tutorías primero el 2022, solo con estudiantes de pedagogía, de carreras de educación, que adaptaron sus prácticas profesionales, en la alianza con las universidades, para ofrecer este apoyo personalizado. Después crecimos a un modelo convocados incluso por el presidente de la República, hicimos un llamado masivo con Fundación Conectado Aprendo, Fundación Letra Libre, entre otras, para invitar a tener tutores voluntarias, que se inscribían de forma online. Y uno de los desafíos que tuvimos en ese proceso, muy valioso, con mucha épica, mucha fuerza, era cómo logramos la apropiación de la escuela de esto. Cómo hacemos que sea algo que la escuela lo quiera y lo diseñe y lo ejecute por sí misma. Entonces, este año
pasamos a un modelo distinto, donde no solamente acompañamos a la escuela ofreciendo tutores a través de instituciones ejecutoras que se adjudican los proyectos, sino también cómo formamos a la escuela y que desarrollamos capacidades para que ellas tengan sus planes de tutorías y aprovechen los instrumentos de financiamiento del sistema educativo para también contar con estas tutorías sostenibles. Y ese es un desafío en el que estamos. Planteaba Susana en su presentación que uno de los desafíos tenía que ver esto, cómo está esto alojado, anclado en la escuela. Y eso es algo que queremos profundizar y creo que estamos sembrando como Ministerio de Educación con esta experiencia, al estar formando a los equipos directivos, a los docentes, para que esto sea algo que le demos importancia como social-cultural, que rompamos prejuicios. Quiero recordar también que al principio, cuando partimos con las tutorías, algunos docentes se preguntaban, pero ¿cómo? ¿Quiénes son estas personas que vienen a apoyarme a mí, a meterse en la sala de clases? ¿Cómo funciona esto? Una pregunta muy legítima. Y lo que nosotros planteamos siempre es decir, esto es un apoyo y un complemento a la labor docente que jamás sustituye ese rol. Y el rol de los tutores es en un reforzamiento, en elementos muy acotados y individualizados. Y la esencia y la magia de la tutoría está en su vínculo personalizado y no en la expertise didáctica, aun cuando sabemos que entre mayor expertise eso es valioso, como cuando trabajamos con estudiantes de pedagogía, por ejemplo. Pero la gracia está en ese vínculo que hay alguien que le dice, en ese apoyo personalizado, tú puedes, yo confío en ti, yo sé que lo vas a lograr, intentémoslo de nuevo. Conectado Aprendo siempre dice, claro, no has aprendido todavía, me gusta mucho hacer el todavía. Entonces creo que también lo que estamos haciendo hoy día es generar más conciencia del valor de las tutorías y vamos sembrando. Y estos cambios son culturales también y no son automáticos. Y van a tomar tiempo para que el sistema educativo los vaya adoptando. Y creo que vamos avanzando por un camino correcto, con mucho que mejorar, por cierto, para que esto sea algo más permanente y sostenible. Gracias, Joaquín. Yo creo que tú das en un punto muy clave, que es esta resistencia, ¿no es cierto?, que uno puede imaginarse que puede haber muy legítimamente por parte de los docentes, donde te pueden cuestionar, ¿no es cierto?, el sistema educacional en general. Bueno, ¿cómo viene alguien que no es profesor, un voluntario, a hacer clases, ¿verdad? Y eso es algo que ha sido un poquito polémico en todo este desarrollo de las tutorías. Pero creo yo, y corríjame si me equivoco, que en la medida que vemos los resultados y vemos que los tutores pueden trabajar con un nivel de capacitación, con ciertas estructuras, con ciertos apoyos, y vamos viendo los resultados, baja un poco la guardia y los profesores van viendo que esto realmente es un apoyo, ¿no es cierto?, que nos contribuye. ¿Cómo ve la Fundación Conectado Aprendo este tema y cómo ha sido en terreno ese tema de trabajar en los colegios y los profesores? Cuéntanos un poco, Franci. ¿Han tenido esa resistencia? Sí, ¿Cómo lo ven? el año 2020, 2021 fue muy complejo el trabajo con los colegios, con algunas facultades de educación también, con los mismos profesores. Sin embargo, yo creo que esto pasa por algo que comentaba Susana, que es por como la expertise de la ONG. En el fondo, no tratar de ser lo que uno no es. Nosotros no somos profesores, no somos expertos en didáctica, nada, sino que tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, un software súper estandarizado que le entrega toda la herramienta al tutor para que ejercite con ese niño durante esas 16 sesiones un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, nuestros niños llegan a la fundación, se aplica una prueba de diagnóstico que distingue dónde está la brecha en lenguaje. Y de acuerdo a ese resultado es que el tutor se le entregan las 16 sesiones ya listas, para que el tutor sea quien medie el aprendizaje, no quien enseñe, no que sea un experto, sino un mediador del aprendizaje. Y lo mismo en matemáticas, se aplica una prueba estandarizada que te arroja dónde se originó la brecha de ese niño y de acuerdo a eso la hoja de ruta, pero tenemos 6 hojas de ruta. Ya súper acotado, estandarizado, que son suma, resta, multiplicación, división, fracciones, ecuaciones y geometría. Pero los colegios, a nosotros los profesores, cada vez más nos valoran y ellos mismos nos envían a los niños, porque también dicen, tengo una sala de clases con 35 niños y si bien puede ser un segundo básico, tengo algunos que se quedaron en kinder, otros que se quedaron en primero, otros que van en segundo y otros que... En el fondo, la heterogeneidad del nivel de aprendizaje
ha hecho que los docentes y las escuelas cada vez nos valoren más. Y solo agregar respecto como a este vínculo transformador que yo decía, estos mediadores lo son todo en términos también de los resultados objetivos. Con la Pelusa nos ha ayudado mucho a mirar nuestros resultados, por ejemplo, en lenguaje. Y durante las vacaciones nosotros también implementamos un piloto de club de goce lector en que le enviábamos libros a los niños a las casas a lo largo de todo Chile y se reunían virtualmente con un tutor 2 o 3 veces por semana a gozarlos. Ya no enseñar ni conciencia fonológica ni fluidez, nada, solo gozarlos, tocarlos, olerlos. Y la verdad que tanto las tutorías del año escolar como el Club de Goce Lector mostraron resultados súper interesantes porque saltaron toda lógica de aprendizaje, en el sentido de que, por ejemplo, no fue algo gradual que pasara el niño, por ejemplo, de fluidez lectora a velocidad lectora o de conciencia fonológica a palabra, por ejemplo, sino que los niños despegaron y se pegaron un salto a motivación y comprensión lectora. Entonces yo creo que ese salto bien inexplicable es lo que viene dado por el vínculo, por este special bond que le llamamos, que es por este otro, que te mira, que te saca del anonimato y que hace que los resultados también en términos concretos, objetivos, sean súper asombrosos y se escapen de la lógica. Así que eso. Gracias, Fran. Hassan Ali antes decía, ¿no es cierto?, que desarrollaban autoconfianza los niños, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que puede ser muy patente en este tipo de vínculo, en esta interacción, donde yo voy poniéndome cada vez más seguro como alguien que puede aprender, ¿no es cierto? Me doy cuenta que tengo las capacidades y eso es tremendamente estimulante. En esa línea, Pelusa, hay investigación que muestra que la motivación está muy ligada al desempeño y ya Francisca nos contaba que la evaluación le parece que es un elemento sumamente importante. ¿Cuál crees tú que es el rol de los datos y de la evaluación en el contexto de las tutorías? Bueno, yo creo que es fundamental y hemos aprendido hoy día, digamos, lecciones de este seminario, justamente lo gravitante que puede ser el tipo de datos que tú recibas y todo lo que puedes hacer con los datos. Comentábamos en el café, una de las cosas fascinantes de lo que hace Cari y Susana es, tienen un montón de datos y pueden mirarlos de distintas perspectivas, distintos ángulos y obtener información súper valiosa, no solo para el tutor o para el colegio sobre qué es lo que tiene que hacer, sino también para qué funciona mejor, cómo se puede escalar esto, en qué cantidad, en qué dimensión, qué recursos necesito, geográficamente cómo se distribuyen. Yo encuentro que esa cantidad de datos es muy, muy interesante. Quizás un tema que a lo mejor hemos evaluado menos es el tema de la motivación y la autoeficacia. Yo creo que es muy importante rescatarlo. Efectivamente, en el estudio, los datos que tiene Francisca de Conectado Aprendo, nos sorprendió muchísimo el tema de la comprensión. No podíamos creer que tan solo con 11 semanas los niños, la aguja se moviera tanto en cuanto a comprensión lectora con niños que venían como carentes en otras habilidades más fundantes, que no las tenían al pleno desarrolladas. O sea, niños que apenas, de hecho no leían palabras algunos y lograron después mejorar hasta en comprensión. Entonces, eso es muy esperanzador, es muy iluminador de que un buen trabajo, bien ordenado, yo creo que una de las cosas que hicimos con Conectado Aprendo fue como sistematizar y ordenar lo que había que trabajar con ese niño en cada tutoría. Y eso creo que está rindiendo, es una primera foto, pero es una buena foto y eso es muy interesante. Y por otro lado, tal vez, como tú decías, lo de los datos, nosotros terminamos recién un proyecto Fondef que se llama la plataforma Leer Más, en que diseñamos una plataforma de autoaprendizaje, de autopráctica, de comprensión lectora y vocabulario. Y aparte de los buenos resultados en comprensión y vocabulario de los niños, sobre todo de los colegios municipalizados, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que que hubo incrementos importantes en lo que es la autoeficacia, es decir, cómo se sentían estos estudiantes respecto a sus capacidades en la asignatura de lenguaje. Y ellos decían, una de las cosas que más sorprende es cómo mejoró su valoración de lo que eran capaces de hacer en la clase de lenguaje. Entonces, eso es muy esperanzador, como tomar, digamos, variables que son más socioafectivas y ponerlas al servicio del aprendizaje, hacer como esa conexión entre esos otros dos mundos, que para el tema de la lectura a mí me parece que son súper fundamentales y esenciales si es que queremos esta meta de largo plazo.
Nosotras mismas tenemos un estudio en conjunto que muestra, ¿no es cierto?, que la motivación va muy de la mano de la comprensión lectora. Absolutamente. Evaluamos en quinto, ¿verdad? Vimos quinto y sexto, creo que Tercero era. a sexto. Tercero a sexto. Ya no me acuerdo, fue hace un rato, pero vimos, ¿no es cierto?, que la motivación moderaba el crecimiento de comprensión lectora y los niños con mayor motivación al inicio de año crecían más en su motivación lectora, inclusive que aquellos que partían con mejor motivación, es decir, o sea, con mejor comprensión, es decir, juega un rol muy, muy esencial y ahí también ese vínculo que plantean ustedes a través de las tutorías me parece que es muy interesante. Ahora, una de las cosas que está muy últimamente el tema de la inteligencia artificial, con justa razón, ¿no? Viene un poco a cambiar algunos de los paradigmas de cómo hacemos las cosas y bueno, se escucha por ahí, bueno, la inteligencia artificial jamás va a reemplazar a un profesor, pero sí aquel profesor que usa inteligencia artificial va a ser reemplazado por el que, o sea, al revés, va a reemplazar al que no usa inteligencia artificial. Y así en las otras profesiones probablemente también. Yo quería preguntarte, Susana, ¿cuál es el rol que tú crees tiene la inteligencia artificial en este contexto de las tutorías y para ayudarnos a enfrentar este desafío de cerrar las brechas de lectura? Sí, mil gracias por eso. Yo apenas puedo pasar una hora sin hablar de inteligencia artificial en Stanford. Es loco. Les encanta la inteligencia artificial. Yo creo que hay un par de distintas formas en las cuales podría ser útil. Lo había mencionado antes, que puede entregar apoyo para los tutores, para ellos mismos, como herramienta. Entonces los tutores pueden tener como feedback inmediato de lo que están haciendo, que va desde, está ignorando a este estudiante, si es que están trabajando con 2 estudiantes, por ejemplo, a aquí hay una sugerencia para algo que podría decir, que motivaría a los estudiantes o los podría ayudar a llegar a la próxima etapa. Entonces puede apoyar a los tutores. Y lo bueno es que uno mantiene al tutor con ese compromiso, con esa motivación que el tutor tiene que entregar, pero también les permite a los tutores que no son profesores expertos, que quieren participar, que quieren tener un buen currículum, los ayuda con ese feedback inmediato, los ayuda de inmediato. También hay cosas que van directo a los estudiantes que la inteligencia artificial generativa puede ayudar. No sé si han visto algunos programas que se han desarrollado y son súper impresionantes en poder visualizar lo que el estudiante no hizo bien, darle feedback, entregarles la próxima pregunta sobre, esto funcionaría bien. Entonces, en el lado de contenido puede ser súper bueno, pero no tiene esa parte de motivación y compromiso. No puede celebrar el éxito con los estudiantes de la misma manera en que cambia su sentido de yo como estudiantes. Ahí se necesita el tutor, pero tal vez pueden tener al tutor 2 días a la semana y el estudiante trabaja con la inteligencia artificial con aprendizaje asistido por computación, o sea, unos 2 días a la semana, o la mitad de las veces, porque igual necesitan 4 días, pero 2 días con tutor, 2 días con inteligencia artificial generativa, y ahí pueden ir cambiando. Me parece que idealmente lo que hacemos es entregarle a los estudiantes que pueden participar con inteligencia artificial generativa, y para los que no y necesitan ese apoyo extra, pueden tener ese apoyo extra. Lo que yo creo que tenemos que preocuparnos bastante es que nosotros volvemos a un mundo súper inequitativo, pero en este caso un mundo donde los niños con menores ingresos, aquellos que tienen los mayores recursos, sí tienen la inteligencia artificial generativa disponible, y aquellos estudiantes de comunidades de alto ingreso tienen a la persona, al revés, a la persona, porque eso va a continuar las inigualdades que hemos visto. Punto, muy de acuerdo. Leí hace poco el nuevo libro de Salman Khan, Brave New Words se llama, y te menciona en el libro él. Tú sales comentando su nuevo desarrollo que se llama Khanmigo. Es una app, ¿no es cierto? El Khan Academy, para aquellos que no lo han escuchado, es una suerte de escuela virtual que tiene todos los contenidos y donde tú puedes aprender lo que se te ocurra, ¿no es cierto?, de manera independiente. Khanmigo es una versión de esto que utiliza la inteligencia artificial generativa
y que establece esta relación más uno a uno con el estudiante, donde efectivamente se puede interactuar de una manera un poco más natural. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué te parece a ti? Todavía no está en Chile, porque está recién avanzando en el mundo, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Opinion on that. Bueno, Creo que existe mucha inigualdad en acceso a educación de escuelas en todo el mundo, donde los niños súper motivados en una parte del mundo tienen acceso fantástico, soporte, escuela, educación y les va fantástico, y hay otros niños motivados en otra parte del mundo que no, pueden ser partes distintas del mundo dentro de la misma ciudad de Nueva York de donde yo soy, o en distintos países, a eso voy, en distintas partes. Me parece que algo como Conmigo sería fantástico para eso. Si estás motivado, estas herramientas son son geniales para ayudarte a tomar ese próximo paso. El problema que existe es que hay tantos estudiantes que podrían mejorar un montón con este soporte, con alguien que los motiva, que Conmigo, al menos por ahora, no es suficiente. Puede ser divertido jugar un rato, no sé, unos 20 minutos para un estudiante, incluso un estudiante que no está tan comprometido con la educación, pero después de eso me parece que es súper difícil que los estudiantes, aquellos que no entienden que sí pueden tener éxito, si no tienen a alguien diciendo, ¿sabe que sí, le fue bien, puede hacer esto próximo? Necesitan esa ayuda, necesitan esa motivación, y es súper poco probable que lo puedan obtener de un programa computacional, no de la misma manera que puede ser de un adulto, una persona que los conoce, que los respeta y que quiere que tengan éxito. Entonces sí, creo que va a ser más equitativo en cierta dimensión, pero no tanto en la otra dimensión, esa otra dimensión donde se necesita la motivación con los estudiantes, que es una parte súper importante, porque realmente necesitamos llegar a todos los estudiantes que están en el mundo. No sé si quiere Joaquín comentar sobre esto también. No sé si lo han estado pensando desde el Ministerio, el tema de la inteligencia artificial, el rol que podría llegar a jugar para cerrar las brechas de aprendizaje. Sí, por supuesto. Bueno, como Ministerio de Educación generamos una guía pedagógica para los docentes sobre cómo trabajar con la inteligencia artificial en las salas de clases. Invito a todos quienes estén escuchando, sean docentes, a googlear inteligencia artificial, Mineduc, les va a aparecer esa guía, porque busca sacar una herramienta que está ahí, que a veces nos da miedo como sociedad, que a veces uno escucha discursos catastrofistas, ¿qué significa esto? No, yo soy a la antigua, me gusta mantener lo mío personal, no sé, uno escucha muchos comentarios, a veces desde el temor, y no aprovechamos una herramienta que es valiosa, y es una herramienta que puede alivianar la carga de los docentes. Y que puede ser una mayor apertura al mundo. Pero eso requiere guía, requiere acompañamiento. Entonces, algo que como Ministerio de Educación estamos trabajando, estamos aplicándolo también, por supuesto, a otros procesos, a unas plataformas que estamos trabajando hoy día con el CPIP, materias docentes. O sea, es una herramienta de trabajo y de gestión también, por supuesto, pero creemos que es algo que tenemos que sacarle más provecho también en el quehacer de los y las docentes. Bien, muchas gracias, Joaquín. Una de las cosas que nosotros tenemos como meta, como red, la planteaba en mi presentación al comienzo, es que todos los niños de segundo básico terminen el año siendo lectores competentes, es decir, que lean de manera comprensiva, que disfruten con la lectura y que no se quede nadie atrás. Es una meta ambiciosa, pero creemos que se puede y creemos que una forma de hacerlo es a través de hacer estos acuerdos transversales, sociales. ¿Cómo ves tú desde el Ministerio la posibilidad de hacer un pacto social por la lectura? Bueno, es una invitación que agradecemos, que valoramos y también sentimos que somos parte de ese espíritu. Como Ministerio de Educación, durante la pandemia, más bien durante la pospandemia, en momentos críticos, convocamos un consejo asesor presidencial, donde hubo un espacio de generación de propuestas, donde también se establecieron metas. La meta que se estableció a partir de ese trabajo con el consejo fue lograr sacar a todos los estudiantes de nivel insuficiente, llegar a rezago cero al 2034 en cuarto básico. Una meta similar que vamos a hacer dialogar y conversar, pero tiene ese mismo espíritu y busca ser una meta de país, no una meta de gobierno. Incluso me atrevo a decir, no solo una meta de Estado, que es muy importante y hay un rol fundamental del Estado, sino también cómo trabajamos con la academia, con la sociedad civil, con actores internacionales. Y en esa línea recogimos también una de las propuestas de este Consejo Asesor Presidencial, que fue
conformar una plataforma de colaboración que identifique y contribuya a escalar prácticas basadas en evidencia para la mejora de los aprendizajes. Y a partir de eso creamos una red que se llama Sumar Saberes, que es una alianza público-privada para la mejora de los aprendizajes, que hay organismos internacionales, está UNESCO, está UNICEF, el Banco Interamericano para el Desarrollo, CAF, hay académicos, está también la Universidad de Oxford, hay fundaciones, etc. Y lo que estamos haciendo es identificar qué prácticas mueven la aguja en los establecimientos educativos para la mejora de los aprendizajes y cómo las escalamos, que es un desafío muy grande. Y cómo llevamos aquello que sabemos que funciona más lejos de manera sostenible, que eso es muy importante, de manera apropiada y con las capacidades de los jardines infantiles y las escuelas para que esto perdure en el tiempo. Así que compartimos ese espíritu, lo estamos buscando expresar en distintos ámbitos y felices de seguir profundizando en esa línea para avanzar estas metas ambiciosas que necesitamos como país. Gracias, Joaquín. Sabemos que contamos con ustedes para esta meta y para hacer este pacto. Y creo que justamente es algo que nos une, que es importante para el país y por lo tanto es algo valioso seguir avanzando en esta misma línea. Cuéntanos, Francisca, ¿cómo lo ves tú? El impacto, también hablábamos antes de la inteligencia artificial, de las metas, ¿no es cierto? Tenemos metas ambiciosas. ¿Cuál es la mirada desde Conectado Aprendo en estos sentidos? A ver, nosotros, si bien nacimos por un problema, que es el de las brechas de aprendizaje, en el camino nos hemos enamorado de la solución, por todo aquello que les comenté, en el fondo, que genera cohesión social, que transforma a todos los actores de este proceso, y que, como nosotros decimos, la educación forma, pero el vínculo transforma. Y la gracia de las tutorías también es la versatilidad, o sea, es una solución que va impactando no solo al niño en este proceso de lenguaje, que por lo demás también ahí, cuando la Pelusa hablaba de todas las bondades que tiene la lectura, también hay una que para mí es muy importante, que es el camino hacia el mundo interior. Encuentro que la lectura también te ayuda a encontrar ese refugio en ti. Pero, por ejemplo, ahora estamos con el gobierno, a través de Joaquín, también implementando una innovación súper entretenida, que estamos con tutores chilenos viviendo en el extranjero. Hicimos una convocatoria preciosa y partimos la semana pasada y ya hemos tenido muy buena adherencia a hacer patria desde cualquier lugar del mundo. También estamos implementando, por ejemplo, las tutorías en contexto de voluntariado corporativo, que también nos apoya como ONG a la sostenibilidad. Estamos también ahora invitando y haciendo alianzas con facultades del área de la salud para poder brindar tutorías en contexto hospitalario a niños que en el fondo han dejado el colegio por... Es una herramienta maravillosa, es una herramienta que se puede aplicar en cualquier contexto, que nutre a todos los participantes y que yo creo que, de todas maneras, para nosotros el foco está en cada vez, yo les decía, estamos en 400 colegios, 160 comunas, bueno, ojalá cada vez estar en menos colegios, en menos comunas, pero las más rezagadas, las más lejanas, donde podamos tener el honor de llevarle, qué sé yo, un estudiante de ingeniería civil de la Católica a un niño que vive en Palena y que a través de su tutor también va conociendo experiencias, va conociendo el mundo, y es algo que eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. Que el mismo tutor, nosotros en la Fundación comienza los primeros 10 minutos de cada sesión trabajando la mentalidad de crecimiento, a propósito de la palabra todavía que mencionaba Joaquín. Y eso es precioso porque ahí el tutor y el niño se ponen en el mismo nivel y recorren juntos experiencias negativas que han tenido, por ejemplo, de aprendizaje o cosas que le han costado y que con la ejercitación han logrado hacer. Entonces, nada, yo sueño con las tutorías como un camino para que Chile cada vez sea un país más realizado, con más significado, capaz de tomar más decisiones, más involucrado, más cercano y bueno, que todos los niños en Conectado Aprendo decimos para que ningún niño o niña se nos quede atrás, porque es responsabilidad nuestra también que no se nos queden atrás. Así que eso es lo que soñamos. Gracias, desde la Fran. Fundación. Ya se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de darles la oportunidad a cada uno de ustedes, van a tener 1 minuto cada uno, para dar un mensaje final de cierre de este conversatorio que ha estado tan interesante. No sé, abro el micrófono a quien quiera partir.
Yo invito al pacto, me gusta la idea del pacto, hay inquietud a nivel latinoamericano por este pacto y creo que es una maravillosa oportunidad de unirnos en función de promover la lectura, el desarrollo de la lectura, desde aquellas instancias de oportunidad de apoyar a quienes quizás no han logrado estos objetivos básicos, pero también de hacer de un continente un lugar donde la lectura, tenemos tantos premios Nobel, tenemos tantos grandes literatos, ¿cómo hacer posible que no podamos leerlos? O sea, yo creo que ahí está como nuestro desafío y la invitación también a enriquecernos con la experiencia de lectura. Me gusta ver que está aquí la Fundación La Fuente, por ejemplo, que tanto ha, digamos, apoyado el tema de las bibliotecas. Reflotar las bibliotecas en nuestro país y crecer con las bibliotecas también parece que es una invitación que puede ser parte de ese pacto. Gracias, Pelu. It ends later for me. Un poquito más tarde para mí, es por el desfase de la traducción. Pero, claro, me parece que diseñamos nuestro sistema educacional generalmente pensando que todos los niños son iguales, pero sabemos de alguna manera como profesores, como padres, que cada estudiante realmente es súper distinto y es poco posible que podamos llegar a todos de la misma manera en que diseñamos el sistema. Me parece que necesitamos reimaginar dónde estamos comenzando con esta idea, que hay muchas variaciones en los distintos estudiantes, ya sean neurodiversidad, los distintos tipos de ambientes de aprendizaje que tengas en casa, tal vez interés, pero hay muchos factores y como resultado tenemos que reunirnos con ellos donde estén y con todos los estudiantes, porque si queremos que todos los estudiantes prosperen en su sistema educacional, el sistema educacional también tiene que estar diseñado para que pueda causar eso. Y me parece que esta idea de posicionar tutorías de alto impacto como parte de lo que es central con respecto a lo que hacen las escuelas es un paso importante para poder reconocer que esta variación existe, variaciones existen y nos van a llevar a donde queremos ir. Y me encanta esta idea, este pacto. Creo que debido a que realmente queremos llegar a tantos estudiantes, necesitamos más adultos ahí, disponibles para los estudiantes. Y necesitamos también adultos que se sientan conectados a la sociedad ampliamente. Sabemos que tenemos un problema en todos los países con eso en este momento. Así que sí, espero podamos resolverlo con estos dos temas. Ojalá al mismo tiempo conectado a este enfoque. Thank you. Bueno, junto con Well, together with thank you. Quisiera expresar que como Ministerio de Educación estamos trabajando activamente por la mejora de los aprendizajes de una perspectiva integral, con un foco específico en lectura, que es una prioridad para nosotros, y que sabemos que los desafíos son muchos. Sabemos también que tenemos instituciones sólidas que nos ayudan a avanzar a esa mejora, que tenemos datos, que tenemos información, que tenemos compromisos de distintos actores, y que como el desafío es tan grande, estamos trabajando para apoyar desde aspectos más estructurales, de seguir fortaleciendo la educación pública, su administración, de presentar proyectos de ley en materias desde convivencia, ahora se viene en el sistema de aseguramiento de la calidad, de trayectorias directivas, para hacer sostenibles esas mejoras. Y también sabemos que para justamente esa sostenibilidad necesitamos también ciertos mínimos comunes transversales entre sectores políticos distintos, que a veces nos enfocamos más en nuestras diferencias que en nuestros puntos en común, pero yo creo que tenemos muchos puntos en común que tenemos que explotar más. Por lo tanto, seguimos en esa línea del pacto que propones de cómo avanzamos a un pacto por la enseñanza de la lectura, la escritura, la comunicación de forma temprana para que ningún niño o niña quede atrás y poder aprovechar al máximo sus potencialidades y su desarrollo pleno en nuestro país. Muchas gracias, Joaquín. Por último, aprovechando que esta sala está llena de puros ávidos lectores que nos hemos dejado transformar en algún momento nuestras vidas por un libro o hemos encontrado ahí un refugio o una palabra que nos ha iluminado, invitarlos a que se inscriban en www.conectadoaprendo.cl para ser tutores de la versión del Club de Goce Lector que vamos a dar durante las vacaciones de verano para no solo que nuestros niños se enamoren de la lectura, sino también para paliar, en el fondo, este concepto del Summer Learning Loss, que nuestros niños retroceden. Así que invitarlos, necesitamos tutores para este programa que ya les decía que le enviaremos a las casas de los niños a lo largo de todo Chile
4 libros a cada uno para que se reúna 2 veces por semana durante enero y febrero a vibrar, a ilusionarse, a gozar la lectura y celebrar la vida. Gracias, Fran. A mitigar los efectos de la pérdida del verano, ¿verdad? Tal cual, el tal Summer cual. Learning, muy importante. Así que todos invitados. Yo les agradezco a nuestros invitados, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, especialmente a todos los que están aquí también con nosotros de manera presencial, a los que nos escuchan remoto, y dejarlos invitados a todos a sumarse a este esfuerzo, a sumarse a la red por un Chile que lee, red por un Chile que lee.cl, y a ser socios con nosotros en esta desafiante tarea que tenemos como país, de que todos los niños y niñas de Chile lean de manera comprensiva y disfruten con la lectura. Muchas gracias.